En esta ocasión hablaremos de 3 disciplinas filosóficas que toman en cuenta la espiritualidad, la concentración, los estados de control físico y de la mente, el yoga, el budismo y el sufismo. ¿Tienen algo de psicología estas disciplinas? Tomando en cuenta que la psicología estudia el comportamiento, la percepción, el pensamiento, las emociones, entre otras más, podemos decir que sí. Estas disciplinas tratan de ayudar a la persona a tener una autorregulación en sus emociones y pensamientos, a dar cuenta de lo que es indispensable y de lo que no lo es, y a dejar de idealizar una vida que puede ser causante de sufrimientos innecesarios, circunstancias que en ocasiones no está en nuestras manos poder controlar o no sabemos cómo hacerlo, accediendo a conocimientos sobre la mente, la conducta y el cuerpo humano que se encuentran en toda una filosofía de saberes de muchos años atrás. Veamos a continuación lo que refiere cada una. El yoga y la tradición hindú. El yoga tiene 2 aspectos. El primero comprende virtualmente todas las prácticas ascéticas y místicas de la India, incluyendo meditación, disciplinas físicas y cantos devotos. En su segundo aspecto es una escuela de filosofía hindú. En terminología yógica, la mente o la conciencia abarca todos los procesos de razonamiento, así como el control de las actividades de la mente. Detiene el incesante parloteo de la actividad mental y genera un estado de profunda calma y paz interior. Todas las prácticas yógicas actúan con un objetivo en común: aquietar las ondas de la conciencia y tranquilizar la mente. Algunas escuelas de yoga se centran en el control del cuerpo, otras en técnicas respiratorias y algunas más en la enseñanza de prácticas de meditación. El karma significa acción, así como sus efectos. El concepto se basa en que toda acción trae consigo consecuencias y de que todos los hechos pasados influyen en la vida de toda persona. Esta influencia se debe en parte a la formación de tendencias subconscientes. Para evitar la formación de nuevas tendencias subconscientes o el reforzamiento de las antiguas, el yogi se abstiene de actuar. En otras palabras, los pensamientos y sentimientos de enojo promueven la tendencia a la ira, y las palabras y las acciones airadas la refuerzan. El ideal yógico no es la supresión de las tendencias inaceptables, sino la transmutación de los pensamientos y actos negativos en positivos. Una manera eficaz de manejar las emociones intensas consiste en atender sus raíces con calma y profundidad. La conciencia interior transforma los pensamientos y sentimientos que sigan. Con disciplina, acciones correctas y la práctica del yoga, la persona modifica gradualmente su conciencia por medio de la transmutación de antiguos hábitos y de sus formas de pensar. El control de las ondas de la conciencia solo son posibles cuando se amortiguan las tendencias subconscientes que modelan la actividad mental. Lo que genera estos hábitos subconscientes son las acciones y experiencias pasadas, tanto en esta vida como en las anteriores. De otra manera, las tendencias subconscientes buscarán el medio de manifestarse y brotarán en forma repentina. Con esta teoría de las tendencias subconscientes, el yoga se adelantó muchos siglos a los conceptos modernos del inconsciente. Además, rebasa muchas de las ideas y metas de las escuelas psicoterapéuticas, pues cuenta con técnicas para lograr la transformación completa del inconsciente. Muchas de las principales escuelas de yoga corresponden a un determinado tipo de personalidad. Por ejemplo, el Karma Yoga o yoga de la acción es especialmente apropiado para quienes tienen gran fuerza de voluntad o para aquellos que necesitan fortalecerla. También lo escogen aquellos que eligen el servicio a los demás como su ideal central. El Jnana Yoga o yoga del conocimiento beneficia a los de mente penetrante y constituye una disciplina fundamental para quienes necesitan fomentar su razonamiento discriminativo. El Bhakti Yoga o yoga de la devoción es óptimo para las personas de naturaleza intensamente emocional. El Hatha Yoga es para individuos con una autodisciplina e interés fuerte en el desarrollo del dominio físico. El Kundalini Yoga generalmente implica técnicas de meditación para aquellos con potencial para captar la sutileza de los procesos internos.
El Raja Yoga es adecuado para los que tienen potencial para la concentración profunda y el control mental. El mantra es una frase o sílaba sagrada que contiene poder psicoespiritual. Se utiliza para alcanzar el estado de meditación centrada en un punto y transformar la conciencia. De acuerdo con la metafísica de la India, el universo en vibración constante y la repetición correcta de un mantra sintoniza a la persona con la vibración cósmica. El mantra más importante en los cantos védicos es el Om, que según se dice es el nivel básico de vibración del universo. Este es aún el mantra más reconocido y utilizado en la India. El término Kundalini significa la que está enrollada. De acuerdo con la fisiología yoga, una energía sutil se encuentra plegada en la base de la columna vertebral. Todas las energías de la mente y el cuerpo son manifestaciones del Kundalini, que los yogis expertos pueden controlar de manera consciente. Cuando la energía Kundalini entra en actividad plena, se eleva a través de todos los planos de la conciencia y genera cambios mayores en los aspectos físicos, fisiológicos y espirituales de la persona. El psiquiatra Lee Sanela desarrolló un modelo neurofisiológico con el que explicó los procesos del Kundalini como una transformación de los campos electromagnéticos del cuerpo. Jung realizó un detallado estudio sobre las relaciones del Kundalini, los chakras y su enfoque de la psicología. Ram Dass, un psicólogo que llegó a ser yogi, explica que los chakras pueden considerarse un sistema de tipologías de la personalidad. Dentro de esta disciplina se formuló una lista de las 5 mayores aflicciones o causas de sufrimiento: ignorancia, egoísmo, deseo, aversión y temor. Las aflicciones se debilitan gradualmente con las disciplinas del yoga, en particular la austeridad y el control con el estudio de las escrituras y la devoción. Las escuelas de yoga consideran el cuerpo de distintas maneras, que varían desde el rechazo absoluto, porque se le considera fuente de deseos y apego, hasta su aprecio como principal vehículo para el crecimiento espiritual. El yoga es armonía, pero no para quien come en exceso, ni para el que come muy poco. Tampoco para quien duerme muy poco, ni para el que lo hace en exceso. Casi todas las disciplinas del yoga abogan por una actitud moderada hacia el cuerpo, no indulgente ni debidamente ascética. Tradicionalmente se ha relacionado al yoga con el aislamiento del mundo, viviendo apartado en una cueva. Sin embargo, se enseña que cada persona tiene responsabilidades en este mundo y que deben cumplir, sea que implique renunciación o servicio a los demás en la sociedad. Los que han logrado la autorrealización comprenden que antes de realizarse, su existencia y conductas sociales eran, en gran medida, producto del condicionamiento cultural. Los yogis realizados son libres de adaptarse a pautas convencionales de conducta o de comportarse según sus normas internas. Esta libertad proviene de un conocimiento del self, de una percepción del núcleo del ser que es pacífico y trascendental. Una manera de manejar las emociones consiste en dirigir la energía hacia el centro espiritual. Lo que causa dolor son los pensamientos y emociones que incrementan la ignorancia, la confusión o el apego. El desarrollo intelectual no es cuestión de adquirir nueva información, sino de alcanzar el entendimiento a través de la experiencia para convertirlo en sabiduría. De acuerdo con la psicología del yoga, el self es el centro de la conciencia humana, es trascendental, no cambia y no se parece a ninguna otra cosa en este mundo. El self es la base fundamental de nuestra conciencia y es totalmente distinto de la conciencia ordinaria, con su desorden de pensamientos y emociones. El gurú es esencial por diversas razones. Las técnicas enseñadas son complejas y sutiles y no pueden aprenderse de libros. Además, el maestro debe adaptar muchas técnicas a la naturaleza física y mental del discípulo, que también fomenta el desarrollo emocional y psicológico. El Zen y la tradición budista.
El interés principal del budismo zen consiste en ayudar a los demás a comprender la verdad de manera directa y personal. Las enseñanzas de Buda destacan la experiencia por encima de la teología o la filosofía abstracta. El zen es una rama del budismo que promueve la meditación y la práctica. La psicología budista distingue entre la mente consciente ordinaria y la mente profunda. Tener una vida espiritual significa aprender y practicar la mente como camino. El camino es un sendero universal de absoluta serenidad y tranquilidad. La serenidad y tranquilidad es la naturaleza original de la conciencia humana. En el estudio de la psicología, tratamos de comprender las bases de la conciencia, lo que llamamos inconsciente. La psicología intenta comprender este nivel y tomar algunos de sus elementos. Este intento de tomar algo no es otra cosa que el funcionamiento de la conciencia del yo, pero cualquier cosa que se pueda tomar y observar no será más que la superficie de la mente como camino. El budismo consiste en enseñar y practicar la serenidad y la tranquilidad de manera directa. La psicología del budismo se basa en las nociones de la inexistencia de un self separado, en la transitoriedad de todas las cosas y en el sufrimiento. Los seres humanos sufren porque viven ilusiones, porque se esfuerzan en poseer aquello que inevitablemente se desmoronará y porque desean. Buda proclamó que la cura consiste en alcanzar un estado de vida más elevado, en el cual el conocimiento haya erradicado las ilusiones, el apego y el deseo. No hay una doctrina o un dogma final, porque dada la transitoriedad del mundo, no puede haber verdades absolutas. Las enseñanzas budistas se orientan a las realidades humanas y tienen como objetivo eliminar la sensación de insatisfacción e inadecuación que causan un yo limitado y egoísta. El criterio final para el Zen es la experiencia. Lo que se considera un buen budismo es el conjunto de enseñanzas y disciplinas que ayudan a los individuos a ser más maduros, más responsables y seres humanos completos. El budismo zen se basa en la práctica de la meditación como un medio para lograr la experiencia directa de los principios y verdades, es decir, tener la experiencia de la iluminación. Para ello, se toman en cuenta 3 características sobre la existencia. La transitoriedad describe a todas las cosas, todo se halla en cambio constante, nada material permanece para siempre, todo tiene una existencia finita y más aún, todos variamos en todo momento. Esta característica también se aplica a los pensamientos y a las ideas. Algunas religiones han enseñado que el self o el alma es inmutable e imperecedero. Sin embargo, la noción budista de la transitoriedad sostiene que no hay un alma inmortal o un self eterno e inmutable en cada persona. En cambio, se considera que cada individuo es un conjunto de elementos, todos transitorios y en cambio constante. Otra es el sufrimiento o la insatisfacción, que abarca desde el nacimiento, la muerte, la descomposición, las preocupaciones, el dolor, el duelo, la desesperanza y la existencia en sí. El sufrimiento no deriva del mundo que rodea a la persona, sino de ella misma. Radica en el yo limitado de cada individuo. La psicología budista distingue entre las actividades generales de la mente y sus contenidos específicos. Uno debe darse cuenta de si su propia mente es proclive al odio, al engaño, la lujuria, las distracciones o cualquier impulso negativo. Al centrar la atención en ideas y conceptos específicos, se descubre la forma en que aparecen y desaparecen, cómo se desarrollan o se suprimen. La concentración correcta implica el ejercicio de la atención mental, que ayuda a cumplir las demás facetas de la senda. La sabiduría se forma con pensamientos correctos y comprensión correcta. La meditación constituye una importante disciplina para alcanzar la paz y la calma interiores, así como para aprender a concentrarse y permanecer en equilibrio. El término iluminación puede ser engañoso porque parece referirse a un estado que se puede alcanzar de manera permanente,
pero tal noción violaría el concepto de transitoriedad. Nirvana es un término budista relacionado con el concepto de iluminación. Es un estado de la mente en el que se anulan todos los apetitos y deseos. El concepto budista sobre el cuerpo implica que no se debe tener una actitud de indulgencia con todos los deseos, ni de ascetismo extremo o mortificación. Un concepto erróneo que se encuentra comúnmente en todas las disciplinas de meditación es el del quietismo, la necesidad de apartarse del mundo para no perturbar la paz de la meditación personal. Las enseñanzas budistas hacen hincapié en la responsabilidad, lo opuesto al alejamiento. Las relaciones sociales brindan oportunidades cruciales para poner en práctica los ideales y principios budistas. Un objetivo importante de la preparación budista es aprender a controlar las emociones en lugar de ser controlados por ellas. Las emociones son generalmente buenas, sin embargo, pocas personas las experimentan de manera correcta o adecuada. La mayoría de las personas se disgustan o enfurecen por asuntos triviales, reprimen sus sentimientos y transportan sus emociones a circunstancias muy alejadas de la causa de su ira. El estudio de las escrituras budistas y la comprensión intelectual de sus enseñanzas son pasos importantes para la preparación. Sin embargo, la confianza excesiva en el intelecto puede convertirse en un obstáculo para lograr la verdadera conciencia. En la filosofía budista se distingue entre el self menor y el self mayor. El primero es el yo, la conciencia de tener una mente y un cuerpo. Se mantiene centrado en las limitaciones individuales, la conciencia de separación entre la persona y el resto del mundo. El self mayor no implica desechar al self menor. La preparación ayuda a trascender la orientación del yo. Este análisis del self ha sido comparado con el concepto del self actual de Horney. Un verdadero maestro budista es aquel que vive de acuerdo a los principios budistas. Cuando un maestro no cumple con el ideal, debe estar listo para reconocerlo. Los alumnos miran a su maestro como el ejemplo a seguir. Deben observar la humanidad y las limitaciones de su maestro, y aún así reconocer qué hay en él a pesar de sus fallas. El pensamiento budista ha tenido una notable influencia en las distintas áreas de la psicología. La meditación ha brindado muchos beneficios a la psicoterapia. Erich Fromm creía que el Zen y el psicoanálisis tenían los mismos objetivos: conocer el self, liberarse de la tiranía del inconsciente y conocer la realidad. Comparte que el conocimiento origina una transformación. La terapia Gestalt y el budismo también comparten algunos principios básicos. Ambos ponen énfasis en la importancia de vivir el presente con atención plena. En ambos casos, la conciencia es un instrumento primordial para el cambio. Peirce afirmó que más que el inconsciente, el enemigo de la persona es la mente consciente. Las investigaciones empíricas han demostrado que la meditación Zen produce importantes efectos neurológicos y fisiológicos y además ha sido relacionada con el mejoramiento de la salud y la capacidad para enfrentar el estrés y la tensión. El sufismo y la tradición islámica. A partir de la noción de que todos estamos poco desarrollados, los sufíes exploran la profundidad y la amplitud de la experiencia humana. Conciben el desarrollo humano desde una perspectiva en la cual podemos seguir evolucionando hacia estados espirituales más elevados. No obstante, somos presos de fuerzas contradictorias, tal y como Freud y otros han observado. Estamos destinados a alcanzar una evolución aún mayor, pero con nuestros instintos naturales, nuestros impulsos y nuestro egoísmo nos obstaculizan el camino. La mayoría de las personas ni siquiera admiten este conflicto interno. Se evaden a través de las drogas o el alcohol, o a través de la televisión y otros entretenimientos diseñados para la distracción. Un maestro sufí describió el proceso de renacimiento espiritual en el sufismo de esta manera. El sufismo consiste en 2 pasos: dar un paso hacia afuera del propio self y dar otro paso hacia Dios.
Los derviches o sufíes se ubican entre el umbral del mundo material y el mundo espiritual, y constantemente buscan ingresar de lleno al reino espiritual. La psicología se considera realista, y está bien visto admitir lo poco que se sabe y lo mucho que falta para investigar y comprender la conducta humana. Los sufíes, por su parte, afirman explícitamente que algunos maestros saben qué es lo importante, es decir, lo que se debe enseñar a sus discípulos para que despierten y vuelvan a un estado natural para transformarse en verdaderos seres humanos. No se propone explicar todas las conductas. Su objetivo consiste en transmitir el conocimiento útil, el que sirve para que las personas se entiendan a sí mismas, comprendan su propia personalidad y sus limitaciones para poder experimentar la chispa divina que radica en su interior. No existe una forma única y sistemática de impartir las enseñanzas, y no todos sus temas pueden comunicarse a través de palabras. La sabiduría del sufismo se adquiere por medio de leyendas, poesía, ritos, ejercicio, lecturas y estudio, santuarios, movimientos rituales y oraciones. Los historiadores califican al sufismo como el corazón místico del Islam. El Islam, palabra árabe que significa paz o rendición, tiene 3 significados básicos: la sumisión de toda la creación a su creador, la sumisión de los seres humanos al mensaje de Dios tal y como es revelado por los grandes profetas, y la sumisión de los discípulos de Mahoma a los designios de Dios, revelados a través de éste. Se ha descrito el sufismo como una vía de conocimiento y también como una senda de amor. Igual que toda forma de misticismo, también es un camino de experiencias espirituales que trascienden el camino restringido y pasivo del ser humano. Quienes han experimentado tales estados los describen como un conocimiento más profundo o una comunión con la verdad última. El sufismo ha sido llamado el camino del amor. Los grandes poetas sufíes han descrito con elocuencia acerca del amor y el anhelo del alma por Dios, el amado. La percepción de Dios como amado, común en las escrituras cristianas y sufíes, tienen su origen en la experiencia mística. Cuando uno canaliza su energía para amar a Dios, al parecer como respuesta, uno se siente amado. Tal como en las relaciones personales, el acto de amar genera o despierta amor en el otro. Los grupos sufíes funcionan como familias. El maestro es el padre y los derviches son hermanos y hermanas. Una comunidad sufí ideal reemplaza la rivalidad entre hermanos y la paternidad deficiente, común en muchas familias, con la oportunidad de practicar y experimentar la paciencia, la piedad amorosa y el servicio. El despertar inicial comienza cuando alguien llega a la conclusión de que el mundo externo no es satisfactorio y decide evaluar su propia vida. Los sufíes consideran que uno de los principales problemas de la humanidad es la incapacidad de poner atención y recordar lo que se sabe. Esto constituye el origen de todas las demás debilidades y psicopatologías humanas. Intrínseca a la estructura personal, hay una tendencia a perder de vista el origen divino de la persona. Se debe de considerar al cuerpo como el portador y al alma como el conductor. El alma debe cuidar al cuerpo. Se fomenta la buena salud porque posibilita el servicio externo y el trabajo interno para proceder sin impedimentos. Además, se destacó la importancia de asociarse con otros que también se hallan en la vía espiritual. Las emociones pueden orientar la conciencia hacia el conocimiento de la realidad o alejarla de éste. Es importante ser conscientes de nuestras propias emociones. Esta conciencia es transformadora en sí misma, como lo descubrió Fritz Perls y otros psicoterapeutas. Es esencial para uno mismo mantenerse siempre atento a lo que llega a la mente y al corazón, meditando y analizando esas ideas y pensamientos, los deseos del yo y ajustar cuentas con él. La descripción del intelecto constituyó un anticipo de los modelos de desarrollo de Piaget. Se distinguen 4 etapas de desarrollo. En la primera, hay un impulso por conocer, lo que en psicología occidental se conoce como curiosidad o una necesidad de competencia.
La segunda corresponde al intelecto axiomático, que es la capacidad para entender las relaciones lógicas. La tercera etapa es el conocimiento empírico, que es el aspecto relacionado con las cosas y con los fenómenos externos. La cuarta etapa es el intelecto desarrollado, que es una forma superior del impulso original de entender. Esta cualidad es la que guía el crecimiento interno y permite que la persona conquiste y domine su apetito de placer inmediato. El intelecto desarrollado incluye tanto el corazón como la cabeza. Es una forma integral de entenderse a sí mismo, al mundo y también al conocimiento espiritual. Los sufíes describen el self de dos maneras. Una consiste en verlo como un conjunto de funciones intercambiables y determinadas por la sociedad, el self social, y la otra es ver al self verdadero, el centro de nuestro ser, parte aún distinta de una entidad mayor. La relación entre el maestro y el discípulo puede parecer autoritaria y jerárquica. La realidad es que dos almas se comunican. Una de ellas es conducto de energía e inspiración elevada, en tanto la otra la recibe y progresa. Cuanto más avance el derviche, menos guía requerirá. Las prácticas sufíes son consideradas como medicina espiritual. El maestro es el maestro del alma, dado que muy pocos poseen el conocimiento espiritual para hacer un buen diagnóstico de sí mismos, y menos aún curarse solos. Es necesario recurrir a un maestro, quien determina qué prácticas deben prescribir a cada estudiante para impulsar su desarrollo espiritual. Puede que a algunas personas les resulte por completo la ideología de una de estas disciplinas y que incluso la adopten por completo. Puede que a otras no les sea útil de todo por el estilo de vida al que están acostumbrados. Cabe mencionar que ninguno de estos pensamientos sustituye a una psicoterapia y viceversa. En algunas condiciones puede ser de ayuda como algo complementario al proceso terapéutico, en el cual también tiene que ver el tipo de corriente al que se asista, ya que dependiendo de esta es como se desarrolla en el consultante, analizado o en el paciente las herramientas necesarias para que pueda hacer frente a diferentes circunstancias en el medio donde se desarrolle, así como el entendimiento del porqué de sus actos, lo cual ayudará a la persona a entenderse a sí misma, a reelaborar sus actos desde un saber diferente. Al final, cada quien elige cómo sanarse a sí mismo de la manera con la mejor se sienta.